Bienvenidos y bienvenidas jóvenes a nuestra primera clase virtual asincrónica. Como primer punto tenemos las generalidades, Colegio Alexander Campbell, el nivel educativo, segundo año de bachillerato, asignatura Ciencias Naturales. El docente Hugo Alcides Tobar Rodríguez. Esto pertenece a la unidad número 5, que es la última unidad del área de física, que son las ondas. El contenido que vamos a trabajar para esta semana es la energía de transmisión y resonancia. Pertenece a la fecha del 22 y 23 de septiembre del presente año 2020. Muy bien, tenemos acá clase 2, periodo 4, esta es continuación de la clase anterior. Tenemos el subcontenido, energía de transmisión y resonancia. Y vamos a iniciar este subcontenido con una práctica muy sencilla, pero a la vez importante relacionada al tema, que dice de la siguiente manera. Realiza la siguiente práctica. Coloca tu mano sobre tu garganta y emite un sonido constante. Luego responde. ¿Qué puedes percibir al realizar esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar nuestra mano sin presionar sobre nuestra garganta y vamos a emitir un sonido constante. Constante significa que durante unos segundos determinados pues lo vamos a emitir ese sonido de forma fluida. Puede ser una vocal, puede ser una sílaba o una palabra, ¿verdad? Y mientras emitimos ese sonido, vamos a colocar nuestra mano sobre la garganta. Y van a describir ahí en 1 o 2 renglones de su cuaderno que perciben al realizar esa acción. Después de hacer eso, pasamos a la siguiente conclusión. En fenómenos como el anterior, podemos sentir, ojo acá importante, ¿verdad? Vibraciones. Estas se producen por la contracción o alargamiento de las cuerdas vocales al producir un sonido. ¿Qué significa? Que cuando se contraen o se alargan nuestras cuerdas vocales al producir un sonido, lo que se produce en el aparato fonador es una vibración. Es decir, que cada vez que nosotros platicamos, así como en este momento que yo les estoy exponiendo un tema, mis cuerdas vocales están vibrando, ¿verdad? Y estas vibraciones también tienen una relación muy estrecha con el fenómeno de las ondas, que es el que estamos estudiando. Muy bien. Luego pasamos al siguiente apartado. Y acá tenemos una pregunta muy importante. ¿Cómo se mueve un objeto de su posición inicial? Y tenemos acá la respuesta. La única forma de que una perturbación, es decir, una fuerza en este caso, pueda mover un objeto de su posición inicial es entregando energía a dicho objeto. En el caso de una fuerza periódica, como en las cuerdas vocales, estas mueven las partículas de aire al entregarles energía. ¿Qué nos está diciendo acá? Que para mover un objeto o un cuerpo desde el punto de vista físico, desde su posición inicial, dice que la única forma de que una perturbación pueda mover un objeto es entregando energía a dicho objeto. Es decir, que si no hay una transferencia de energía, no puede haber un cambio de movimiento con respecto a su posición inicial. Y esto también aplica para las vibraciones de las cuerdas vocales, que es el ejemplo anterior que mencionábamos. Ahí dice, en el caso de una fuerza periódica, como en las cuerdas vocales, estas mueven, es decir, las cuerdas vocales mueven, dice, las partículas de aire al entregarles energía. Es decir, las partículas del aire, que no las podemos observar, ¿verdad? Al entregárseles energía por medio de nuestro cuerpo, estas hacen un proceso en el sistema respiratorio y específicamente en el aparato fonador, donde intervienen la laringe, la faringe, y permite que se desarrollen lo que son las vibraciones. Luego vamos a un fenómeno bien relacionado y dice así: la resonancia solo sucede cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo que es capaz de vibrar, haciendo que se mueva a una frecuencia igual a la frecuencia natural del cuerpo. Es decir, vamos a hablar de resonancia cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo que es capaz de vibrar. Un cuerpo que es capaz de vibrar, nosotros somos capaces de vibrar. Por ejemplo, nuestro aparato fonador que ya mencionábamos. Las cuerdas de una guitarra también producen vibraciones, ¿verdad? En el aire también se producen vibraciones y ya vamos a ver
algunos ejemplos más específicos. También nos dice acá que haciendo que se mueva a una frecuencia igual a la frecuencia natural del cuerpo. Es decir, esas vibraciones producen que haya una frecuencia igual a la frecuencia natural de vibratoria que tiene cada cuerpo, porque no todos los cuerpos tienen la misma capacidad de vibración, ¿verdad? Eso depende de varios factores. Muy bien, y aquí tenemos algunas aplicaciones de la resonancia. Y les pregunto a ustedes, ¿qué observamos en las imágenes? Vemos acá dos imágenes, ¿verdad? En la primera, es como un bosque, ¿verdad? Observamos árboles, de fondo tenemos un cerro, una montaña, ¿verdad? Pero es un lugar, ¿verdad? Donde los elementos están bastante contraídos o están bastante juntos. Mientras que en la segunda imagen podemos observar que es un salón, ¿verdad? Y es un salón que está prácticamente vacío, donde los elementos están bastante dispersos. Sabemos que acá hay partículas en el aire que no podemos ver, pero que sí se encuentran presentes. Igual acá también, la única diferencia es que acá hay varios elementos que están juntos y acá prácticamente hay un espacio mayor y los elementos están dispersos. Y acá hay una aplicación de la resonancia muy importante y que nosotros conocemos y se llama eco. Y la información que tenemos acerca del eco es la siguiente. El eco o rebote del sonido ocurre cuando no hay obstáculos para que la onda se propague. Por lo que se escucha es la propagación de la onda sonora. Es distinto el eco en un bosque, por ejemplo acá, ¿verdad?, al eco en un salón vacío. En el bosque se percibe la propagación. Por el contrario, en el salón vacío se perciben los rebotes, es decir, las interferencias de las ondas en las paredes. ¿Qué significa? Que por ende el eco va a ser mayor en el lugar donde hay más interferencia o donde hay menos interferencia. Veamos, la respuesta está acá. Es distinto el eco en un bosque al eco en un salón vacío. En el bosque se percibe la propagación. Por el contrario, en el salón vacío se perciben los rebotes, interferencias. Y si vemos acá, dice que el eco o rebote del sonido ocurre cuando no hay obstáculos para que la onda se propague. ¿Qué quiere decir? Que en un salón vacío la onda se va a propagar o los rebotes van a ser mayores porque no hay interferencias. Entonces el eco va a ser mayor acá que en un bosque. ¿En un bosque podemos generar eco? Claro que sí, pero es más a nivel de una perturbación que a nivel de rebote, como sucede en un salón vacío, ¿verdad? Y así podemos colocar bastantes ejemplos. Por ejemplo, así como hoy los salones de clases que están vacíos porque estamos trabajando de manera virtual, ¿verdad? El eco, al haber menos interferencias, ¿verdad?, tendría que haber mayor rebote de la onda de sonido y escucharse más profundo que cuando están llenas las instituciones de docentes, estudiantes, personal administrativo, entre otros. Muy bien. Esto es con respecto a la parte teórica de lo que era la energía de transmisión y resonancia. Acá cabe rescatar algunos conceptos como las vibraciones, como la resonancia y como el eco o rebote del sonido. Esos son como los conceptos más importantes de esta parte teórica, ¿verdad? Y ahora vamos a iniciar ya a trabajar la parte práctica. Decíamos en la clase anterior que hay dos tipos básicos de ondas: las ondas electromagnéticas y las ondas mecánicas. Y estudiábamos la diferencia entre unas y otras. Esto que estamos viendo pues son de las ondas mecánicas, y la parte práctica que vamos a estudiar en esta unidad también pertenece a las ondas mecánicas. Y aquí tenemos fórmulas físicas para el cálculo con ondas mecánicas. Y tenemos algunas fórmulas, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hay más fórmulas que vamos a utilizar para los problemas de las ondas mecánicas, pero las más básicas y las que vamos a trabajar esta semana son estas 5, 6 que tenemos acá. Muy bien, tenemos la primera, tenemos acá, dice, donde F en todas estas fórmulas es frecuencia,
V es velocidad. Esta letra pertenece al alfabeto griego, se llama lambda y significa longitud. La W en este caso es frecuencia angular. La K me representa el número de ondas y T significa período de ondas, siempre, ¿verdad? Muy bien, quiere decir la primera fórmula se leería: la frecuencia es igual a la velocidad de onda dividida entre la longitud de onda. Quiere decir que si en un problema de aplicación yo quiero calcular la frecuencia, lo que tengo que hacer es dividir la velocidad entre la longitud de onda. La T significa período y el período va a ser igual a dividir siempre la unidad, el 1, entre la frecuencia de onda. Acá tenemos que la frecuencia angular va a ser igual a 2pi sobre el período. Acá las unidades de pi, si bien el pi lo vamos a ingresar a la calculadora como un símbolo irracional completo, lo vamos a nivel de medición, lo vamos a tomar como que si fuera el sistema circular, es decir, lo vamos a trabajar como radianes. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Acá dice también que la frecuencia angular es igual a el doble de pi por la frecuencia. Y tenemos también que K, que es número de ondas, va a ser igual a 2pi dividido entre la longitud de onda. Y tenemos también que la velocidad es igual a la frecuencia de onda multiplicada por la longitud de onda. Muy bien. Y ahora sí pasamos a lo más interesante, que son algunos problemas de aplicación. Ejemplos de aplicación de las ondas mecánicas. Aclara que es la primera parte porque la próxima semana vamos a trabajar otros ejemplos un poquito más avanzados, siempre del área de las ondas. El 1 dice: ¿cuál es la velocidad de propagación de una onda en el agua? Si su longitud es de 1200 milímetros y su frecuencia es de 53.2 Hz. Hz significa Hertz. Tenemos los datos, ¿verdad? Conozco en este caso la longitud de ondas, que es 1200 milímetros. Conozco la frecuencia de onda, que es 53.2 Hz. Y lo que me piden es la velocidad. Y la velocidad, sabemos que la unidad de medida en el sistema internacional son los metros sobre los segundos. Para esto vamos a aplicar dos pasos. Aquí tenemos solución, literal A. Primero vamos a convertir la longitud de onda a metros. La tengo en milímetros. Para eso utilizo el factor de conversión, que en un metro hay 1000 milímetros. Coloco la primera cantidad, que es 1200 milímetros, lo multiplico por su factor de conversión, 1 metro sobre 1000 milímetros, y eso es igual. ¿Qué hago ahora? 1200 lo multiplico por 1, y eso se divide entre 1000. Al dividir 1200 entre 1000 me va a dar 1.2 metros. Sabemos que estos milímetros de acá se simplifican con estos milímetros de acá, quedándome la unidad de metros. Muy bien, ahora vamos a calcular la velocidad. Y coloco la fórmula. La velocidad es igual a la frecuencia por la longitud de onda. Es la fórmula que teníamos acá. Y ahora es cuestión de sustituir en la fórmula. Acá no necesito ningún despeje porque ya tengo despejada la velocidad. La velocidad es igual a la frecuencia de onda, que es 53.2 Hz, por la longitud de onda ya convertida a metros, que es 1.2 metros. Ahora bien, para que logremos trabajar la unidad de Hertz en estos problemas, tenemos que utilizar una equivalencia bien importante. Y es que los Hertz equivalen a los segundos elevados a la menos 1. Es por eso que acá el 53.2 Hz pasa a ser 53.2 segundos a la menos 1. Eso es para que luego podamos dejar la velocidad en unidades de metros sobre segundo. Bajo el 1.2 metros acá, luego en el siguiente paso, estos segundos a la menos 1 los expreso como 1 sobre segundo. Por ley de potencias sabemos que toda base, que en este caso es la S, son los segundos, elevados a un exponente negativo, eso siempre va a ser igual a una fracción donde el numerador es 1 y el denominador es la misma expresión, pero con exponente ya positivo. Entonces estos segundos a la menos 1 pasan a ser 1 sobre segundo. Acá multiplicamos el 53.2 por 1.2 y eso me va a dar 63.84. Y bajo la unidad de metros también.
Luego acá, al multiplicar 63.84 por 1, pues es la misma expresión, ¿verdad? Arriba, en la unidad de numerador me quedan metros y en la unidad de denominador me quedan segundos, que es lo que quería, ¿verdad? Por eso es que hay que convertir los hertz a segundos a la menos 1. Y dice la respuesta, la velocidad de propagación de la onda es de 63.84 metros sobre segundos. Fácil, ¿verdad? Todo es cuestión de manejar las fórmulas y algunos factores de conversión. Ahora vamos a pasar al segundo problema. 2. Calcular el número de ondas que se generan en el agua de un lago. Si un hombre lanza una piedra generando una velocidad de onda de 12.9 metros sobre segundos con una frecuencia de 8.9 Hz. Siempre colocamos los datos para tener una visualización de lo que conozco y de lo que me están pidiendo del problema. Datos, la longitud de onda no me la está dando el problema, entonces es una incógnita y la voy a encontrar en unidades del sistema internacional que son los metros. La frecuencia sí me la está dando, está acá, 8.9 Hz. La velocidad de la onda me la está dando, 12.9 metros sobre segundo. Y K es el número de ondas, que es lo que me pide, calcular el número de ondas. Y pueden decir, pero la longitud de onda no me la están pidiendo. Sí, pero para encontrar el número de ondas, que se representa con la K, primero voy a necesitar encontrar la longitud de onda. Por eso es que aparece como incógnita en la parte de los datos. Y aquí hay algo bien importante, que el número de ondas lo voy a encontrar en unidades de radianes sobre metros. Por eso es que les decía que los pi en este caso están expresados en el sistema circular de medición angular. El sistema sexagesimal de medición angular son los grados, pero en este caso, como me habla de pi en las fórmulas, voy a utilizar radianes, que se abrevia como rad, sobre m, que son los metros. Muy bien, ahora está el esquema del problema. Aquí está una representación gráfica de este problema 2 y les dejo a ustedes de tarea que ubiquen los datos usando flechas. Es decir, en este esquema o en esta ilustración me van a identificar la longitud de onda, que es la que vamos a encontrar, la frecuencia, la velocidad y el número de onda. Estos datos tienen que identificarlos acá en este esquema usando flechas. Si no recuerdan cuál es la longitud de onda, váyanse a los conceptos de la clase de la semana anterior. Allí mirábamos qué era la longitud, qué era la frecuencia, qué era la velocidad, qué era el período. Todos los elementos de onda los estudiamos en las clases de la semana anterior. Muy bien, y ahora vamos a la solución. Como paso A, vamos a calcular la longitud de onda. Utilizamos la fórmula velocidad es igual a frecuencia por la longitud de onda. Pero en este caso vamos a tener que despejar de la fórmula la longitud de onda. Invierto la fórmula y me queda que la frecuencia por la longitud de onda es igual a la velocidad. Luego, lo que voy a hacer acá es despejar la longitud de onda que se representa con la letra griega lambda. Y me queda la longitud de onda es igual a la velocidad y la frecuencia que estaba multiplicando a la longitud de onda pasará a dividir. Una vez efectuado el despeje, hago la sustitución de datos. La longitud de onda es igual. Coloco el valor de la velocidad, que ya lo tenía desde la parte de los datos, 12.9 metros sobre segundos, que está acá, entre la frecuencia de onda, que también ya la conozco, que está acá, 8.9 Hz. Pero acá, en vez de colocar 8.9 Hz en el denominador, de una sola vez coloco la equivalencia de los Hz para trabajar las unidades de medición. No coloco Hz, sino que 1 sobre segundos. Y esto ya expliqué en el problema anterior de a dónde sale, el 1 sobre segundos. Muy bien, esto sería igual a, acá tenemos que dividir el 12.9 entre el 8.9 y eso nos va a dar un entero con 449 milésimos. La calculadora nos va a reproducir más cifras decimales, pero en este caso solo he colocado 3 para que después podamos ver la aproximación. Recordemos que cuando sea posible, la respuesta la vamos a trabajar con 2 cifras decimales aproximando a la centésima. Luego acá en las unidades de medición tengo una fracción compleja, ¿verdad? Multiplico los medios y los extremos. Multiplico extremos, metros por segundos, me queda metros por segundo. Y los medios, segundos por 1, segundos. Acá se simplifican los segundos con los segundos y solo me queda la unidad de metros. De hecho, así me tenía que quedar porque es la longitud de onda la que estoy encontrando. Y aproximo acá, ¿verdad? El 9 aproxima a este 4 de acá, a las centésimas, y me queda la respuesta aproximada que la longitud de onda es 1.45 metros.
Pero resulta que no me están pidiendo la longitud de onda. Me dice el problema calcular el número de ondas. Entonces tengo que hacer un paso 2. Y ahora sí vamos a calcular el número de ondas. Y digo que K es igual a 2pi sobre la longitud de onda. Ahora sustituyo. K es igual a 2pi. El pi lo vamos a trabajar así como irracional, como símbolo. Lo vamos a introducir así en la calculadora como pi. Y luego sustituyo la longitud de onda, que es 1.45 metros. Al efectuar ustedes en su calculadora el 2pi dividido entre 1.45, les va a dar de respuesta 4.33. Siempre vamos a trabajar dos decimales, aunque aparezcan más. Y ya dijimos que acá, por regla general, cuando calcule el número de ondas, las unidades de medición me van a quedar en radianes sobre metros. Hemos terminado nuestro segundo y último ejemplo para esta semana. Y dice respuesta: el número de ondas que se generan por el impacto de la piedra con el agua, porque nos estaba hablando de un hombre que enlaza una piedra en el agua, ¿verdad? Es de 4.33 radianes metros. Y esa sería nuestra respuesta para nuestro segundo ejemplo. Dice que son 4 ondas. Si vemos este esquema, ¿verdad? Vemos que son 1, 2, 3. Acá se ven 3, ¿verdad? Pero algunas se ven como duplicadas. En la realidad son 4 y fracción de onda, ¿verdad? Pero expresadas en unidades de radianes sobre metros. Muy bien. Y les dejo el número 3 de tarea. Este es individual. Cuando ustedes lo resuelvan, le pueden tomar una foto y me la pueden enviar a mi número personal. Y dice de la siguiente manera: se agita el extremo de una cuerda con una frecuencia de 2 raíz cuadrada de 3.2 Hz y una amplitud de 3.8 centímetros. Si la perturbación se propaga con una velocidad de 10.3 kilómetros sobre horas, calcular la longitud de onda en unidades de decímetros. Y aquí está el espacio para la solución, ¿verdad? Y está un icono gráfico ahí de una joven pensando. Muy bien, sabemos que primero tenemos que sacar los datos. Les voy a dar algunas pistas acá. Acá es de ver si esta raíz cuadrada es exacta o inexacta. Si es exacta, pues hay que extraerla y hay que multiplicarla por 2 para dejar solo una sola cantidad, ¿verdad? Pero si es inexacta, la raíz de 3.2, pues la pueden trabajar así con raíz, ¿verdad? Si no, pues la trabajan toda como número decimal. Nos da otro dato que no nos daba en los ejemplos, que es la amplitud de onda, ¿verdad? Que está en unidades de centímetros. Es de analizar si vamos a necesitar la amplitud de onda en unidades de centímetros o no. Recordemos que las unidades de medición en el sistema internacional pues son los metros. Pero es de analizar si este dato, que es la amplitud de onda, lo vamos a utilizar o no lo vamos a utilizar, ¿verdad? También nos da la velocidad de onda, dice que es de 10.3 kilómetros sobre hora, pero es de ver si la vamos a usar o no. Si es necesario usarla, pues acá no pueden quedar estos kilómetros sobre hora, no, que tendrían que ser metros sobre segundos, tendríamos que hacer conversión. Y algo bien importante, que la longitud de onda que me están pidiendo, me la piden no en metros, no que en decímetros. Entonces tendremos que hacer una conversión final para resolver este problema. Bueno, estos contenidos pertenecen a los indicadores de logro del 5.1 al 5.3 del programa de estudios. Y como actividad de finalización tenemos una tarea teórica que nos va a ayudar para un tema que vamos a ver en semanas posteriores, ¿verdad? Y dice de la siguiente manera: investigar los índices de refracción de los siguientes elementos o materiales. Preséntalos en una tabla: aire, agua, solución de azúcar, glicerina, metanol, cuarzo, acetaldehído, benceno, vidrio y diamante. En una tablita, pues los índices de refracción, ¿verdad?, de estos materiales o elementos. Nos va a servir para un tema que vamos a ver más adelante, que es la refracción y reflexión de la luz y la parte de los lentes. Muy bien, esto sería todo para esta semana. Revisen detalladamente cada uno de los conceptos que están en la parte teórica y los ejemplos, ¿verdad? Y pues no habiendo más, nos veríamos hasta la próxima. Un gusto y
Cuídense mucho. Gracias por la atención prestada.